Vamos a continuar, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el estudio cronológico. Vamos a continuar donde lo dejamos el miércoles pasado, que si no recuerdo mal, llegamos hasta el capítulo 8 de Segunda de Reyes. Si alguien me lo confirma, se lo agradezco. ¿Sí? Capítulo 8 de Segunda de Reyes. Estaba reinando en Judá el rey Joram. El rey Joram reinaba en Judá y habíamos leído que anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Con todo eso Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Esos eran los versículos que leíamos. Estábamos entonces hablando de este rey Joram y nos detuvimos ahí porque vamos a hacer un paréntesis en el reinado de Joram. Luego continuamos otra vez a la historia de los reyes, ¿vale? Yo me tuve que hacer aquí una chuleta que si se la enseño les da igual, porque no la van a entender, no la entiendo ni yo. De los reyes del norte, los reyes del sur y la relación de uno con otro, este se casa con la otra le sucede este, pero luego esta mata a aquel, entonces es un lío. Datos curiosos, Ocosías en el norte, ¿verdad? A Ocosías, el rey del norte, le sucede Joram. En ese mismo tiempo que está el rey Joram del norte, está el rey Joram del sur, y a Joram del sur le sucede Ocosías. Entonces es un poco el lío, ¿verdad? Venimos del Ocosías del norte y ahora este es otro Ocosías distinto, luego se vuelven a cruzar dos Joás. Es un poquito confuso, como dijimos un día. Entonces si no tiene uno medio una chuleta, nos cuesta seguir la historia, nos cuesta seguir la trama. Pero bueno, para eso estamos aquí, para intentar deshacer las madejas de confusiones y un poquito seguir el hilo y ver un poco qué podemos sacar de todo esto, ¿verdad? De toda esta historia. Pero como decía, vamos a hacer un paréntesis en lo que es la historia de los reyes, el relato de los reyes, porque en este momento que está el rey Joram en Judá, reinando en el sur, nos habla de Edom, ¿verdad? Del pueblo, un pueblo vecino, que en ese tiempo del rey se sublevó contra Judá y quisieron separarse. De hecho se independizaron, por así decirlo, sacaron sus territorios y se fueron de ahí a... Entonces, en ese momento, el rey Joram no estaba haciendo las cosas bien, el pueblo, su reinado, el pueblo de Dios tampoco estaba haciendo las cosas bien en el sur. Y entonces lo que ocurre es que Dios tiene que advertirles, Dios tiene que decir, sí que os van por buen camino, necesito que rectifiquen, tienen que hacer algo para salir de donde están, y para hacer eso pues no se lo decía directamente. ¿Cómo hablaba Dios en ese tiempo a su pueblo cuando le tenía que dar algo? Pues a través de los profetas, ¿de acuerdo? A través de los profetas. Así que en este momento pues entra en juego el primero de los profetas con libro que vamos a estudiar cronológicamente. Por lo tanto, al ver un libro profético, no hemos visto todavía ninguno de los libros proféticos de la Biblia, abrimos con ello, por así decirlo, un nuevo género. ¿Se acuerdan que ya vimos el género narrativo, luego vimos el género poético? Bueno, pues ahora con esto vamos a abrir el género profético, y tienen una hojita ahí que la tienen que incorporar en sus manuales al principio del manual, donde están estas dos hojas de los géneros literarios, ¿de acuerdo? Esa hojita del género profético la ponen ahí y la otra de los reyes pues la ponen al final del manual, donde venimos trabajando y añadiendo las hojas. ¿Vale? ¿Entendido? Entonces lo que tenemos ahora, pues eso, vamos a ver unas pinceladas rápidas, unas pautas de cómo lidiamos con un libro profético, cómo entendemos todos los libros proféticos de la Biblia. ¿Cuántos libros proféticos hay en la Biblia? ¿Cuántos libros de profetas tenemos en la Biblia? ¿Alguien lo sabe? Bueno, ahí lo están, si lo ven, ahí lo van a ver enseguida. Dice que este género dice que es difícil de entender o de interpretar, o ambas cosas, porque a veces no se entiende bien la función y la forma de estos libros, para lo que están estos libros. Los libros proféticos, según el canon de nuestra Biblia, están divididos en dos. Están los profetas mayores por un lado y los profetas menores, bueno, no por otro, están juntos, pero están separados, por así decirlo, con ese arreglo. Profetas mayores que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, ¿de acuerdo? Después de Jeremías vienen Lamentaciones, porque es un libro que él escribe. Entonces son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, son los profetas mayores,
son 4, y a continuación viene una lista de profetas menores, que son 12, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Kratos, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, todos los 12. Continúan. Mayores y menores. ¿Por qué mayores y menores? No porque fueran más ancianos unos y más jóvenes otros, no porque los mayores sean más importantes y los menores sean menos importantes, son todos igual de importantes, no tiene nada que ver con la edad, lo único que tiene que ver en llamarlos mayores o menores es por la cantidad de información que nos dan. O sea, por las páginas, digamos, que tiene cada libro, ¿verdad? Los mayores tienen más información, tienen más páginas, y los menores pues tienen menos información, tienen menos contenido, tienen menos páginas. Por eso es el nombre, nada más. Mayores y menores obedece simplemente a esa categoría, que tienen más que contar unos que otros. Así que ahí tienen la clasificación de cuáles son. No están en orden cronológico tampoco, ¿verdad? En la Biblia no están en orden cronológico, por eso no lo vamos a ir leyendo según ese orden, los vamos a ir intercalando uno a uno según van apareciendo en nuestra cronología que vamos siguiendo de los reyes, ¿de acuerdo? Ok, por eso nos hemos detenido aquí. Muy bien, entonces la naturaleza de la profecía. Vamos a ver qué es esto de la profecía, ¿no? Cómo funcionaba esto de la profecía en Israel. El significado, primeramente, de la profecía no significa principalmente lo que creemos, ¿verdad? Que cuando uno piensa en profecía, piensa quizá en pronosticar o predecir, como dice aquí, lo que está por venir, ¿no? Va a pasar tal cosa, casi como el que va a un vidente, ¿no? Alguien que le diga, que le lea la mano, que le vea en el futuro, a ver qué va a pasar. A veces hablando de profecía entendemos como los eventos que van a acontecer, qué nos va a pasar, qué nos va a venir por delante, qué es aquello que no conocemos, que alguien conoce y que nos lo puede decir. A veces la mente se nos va a ese tipo de idea. Y aunque sí es cierto que tiene algo de verdad, porque obviamente los profetas en muchas ocasiones anunciaban cosas futuras, cosas que aún no habían ocurrido, vamos a ver en qué contexto está eso estipulado y cómo nosotros debemos entenderlo para cuando leamos un libro profético no estar quizá en nuestra mente queriendo algo que no está ahí. A menudo anunciaban el futuro, como hemos dicho, o sea, no es que no dijeran cosas futuras, sí, a menudo anunciaban el futuro, pero no era nuestro futuro, muchas de las veces de que estaban hablando, era el futuro de Israel, y era el futuro inmediato del pueblo de Dios, a lo que ellos estaban refiriendo, digo principalmente, ¿de acuerdo? Porque también hay profecías que hablan que aún no se han cumplido, que hay literatura profética que nos está hablando, pues se llama más bien apocalíptica, ¿no? Como Apocalipsis, que nos habla de eventos que todavía no han sucedido aún, que pueden tener un segundo cumplimiento futuro, pero que principalmente también tenía un componente primero para el pueblo de Dios de Israel, que sí se cumplió. Así que dice que a menudo anunciaban el futuro, pero era el futuro inmediato de Israel, de Judá o de otras naciones vecinas, y no el del nuevo pacto, la era mesiánica o nuestro futuro en el siglo XXI donde estamos ahora, ¿de acuerdo? Así que no vayamos principalmente buscando qué nos va a pasar, a ver la profecía, a ver si alguna profecía me dice. No tenían principalmente esa función para que nosotros lo leyéramos así. Así, para ver el cumplimiento de las profecías, debemos mirar atrás para lo que para ellos en su tiempo era el futuro. Okay, su futuro inmediato del pueblo de Dios en estos tiempos, en el año 800 a.C., su futuro inmediato podía ser el año 400 a.C. Nosotros estamos en el 2000 después de Cristo. O sea que muchos de los eventos que eran proféticos, que eran futuro para ellos, cuando se escribieron esos libros, para nosotros ya no los tenemos que ver como lo que va a pasar, para nosotros ya pasó, porque hemos venido mucho tiempo después. ¿De acuerdo? Entonces, muchos de ellos, de lo que los profetas hablaron, ya tuvo su cumplimiento en nuestro pasado. ¿De acuerdo? Habrá partes que no, como digo, hay partes que podemos todavía buscar el cumplimiento, pero principalmente era para su futuro inmediato. Vemos entonces a los profetas en diferentes funciones. Los profetas eran como se les veía o se les entendía que eran portavoces, dice aquí. No eran principalmente pronosticadores de eventos futuros, sino que lo que hacían era hablar de parte de Dios a sus propios contemporáneos. Simplemente eran como cuando Dios envía a Moisés a hablarle al faraón. ¿Sí? ¿Qué le dice? Va a ir contigo, ¿quién? Tu hermano Aarón. Y él va a ser como profeta para ti. Sí, él simplemente decía lo que Moisés le decía. Sí, entonces los profetas eran de alguna manera igual, no eran cosas que ellos inventaban, no era algo que de alguna manera ellos buscaban dentro de ellos, qué podían decir y qué podían, según su sabiduría, pronosticar o presagiar. No funcionaba así, simplemente eran portadores de algo que recibían de Dios y ellos lo soltaban. ¿Sí? Por lo tanto, no inventaban el contenido, no buscaban, no indagaban, no estudiaban
para eso. Si estudiaban, si se preparaban en la palabra de Dios, pero no para dar sus oráculos. Eso lo recibían de Dios y tal cual se lo pasaban a sus contemporáneos. De los cientos de profetas, que esto es algo que a veces también no entendemos bien, creemos que entonces hubo 16 profetas en Israel, los 16 que tienen libros. ¿Sí? No hubo, hay 16 con libros, pero estos son los menos. Estos 16 libros, profetas con libros que tenemos aquí, son una pequeñísima parte de toda la actividad profética que Dios utilizó con su pueblo. Hubo cientos de profetas, había escuelas de profetas, había una actividad profética muy grande en el antiguo Israel, ¿de acuerdo? Pero solamente de todos esos cientos, pues de 16, se quedaron registrados sus escritos para que nosotros pudiéramos tenerlos hoy. De los cientos de profetas, solo 16 fueron escogidos para declarar mensajes que serían recogidos en libros. Por ejemplo, Elías y Eliseo, que los hemos visto al profeta Elías, hemos visto a su sucesor, al profeta Eliseo, haciendo milagros, haciendo señales tremendas de parte de Dios y dando a conocer, avivando al pueblo, etcétera, etcétera, haciendo cumplir la ley de Dios. ¿Dónde están sus escritos? No tienen. No hay libros, no tenemos el libro de Eliseo, ni el libro de Elías, ¿sí? Pero no por eso dejaron de ser profetas, fueron una voz profética muy importante en su tiempo, para sus contemporáneos, para su cultura, para su nación. ¿Sí? Porque no era principalmente, como decía antes, la función del profeta el tener que dar oráculos de lo que iba a pasar. No era esa. Ahora vamos a ver cuál era más bien su función principal, ¿no? Que estos hombres también cumplieron. Lo entenderán mejor ahora, cuando veamos eso. Entonces, dice que Elías y Eliseo fueron muy poderosos llevando la palabra de Dios en su tiempo, pero se conoce mejor sus hechos que sus palabras. Se dio más importancia a lo que hicieron que a lo que dijeron. Sin embargo, en los libros proféticos oímos mucho las palabras de los profetas, pero sabemos muy poco de su vida. Además, como sus mensajes no son cronológicos, o no se sabe bien dónde empieza uno y dónde termina otro, hace que sea todavía más difícil de entender. ¿Sí? O sea, cuando cogemos, por ejemplo, el profeta Abdías, que vamos a ver ahora, el profeta Joel, que son los primeros profetas, no se sabe ni quién son. ¿Quién era Abdías? No se sabe. Un profeta de Dios. Y Abdías, siervo de Dios, y alguien grabó eso. El Señor quiso que de alguna manera esa parte del mensaje, porque obviamente en la vida de un profeta, en años que pueda estar un profeta en la tierra, pues tenemos una página o dos de él. Obviamente habló mucho más de parte de Dios, hizo mucho más que lo que se registró en su libro, pero de alguna razón ese mensaje Dios quiso que se quedara guardado y que nos llegara a ti y a mí, ¿sí? Pero de su vida no sabemos quién era Abdías, no sabemos qué hacía Joel, a qué se dedicó, no sabemos bien, pero quedó su mensaje. Sin embargo, de otros profetas quedó su vida, sabemos muy bien quién son, sabemos lo que hizo, sabemos la influencia que tuvieron, pero no dejaron ningún oráculo escrito, como estos Elías y Eliseo. No por eso fueron menos profetas, por no tener libro, ¿de acuerdo? Quizá hicieron una función más grande que la de Joel o que la de Abdías, pero simplemente no se registró su contenido en un libro como el que tenemos nosotros hoy de la Biblia, ¿vale? Tenemos también el problema, bueno, antes de pasar a este problema de la historia, lo último que habíamos dicho, ¿no? Los mensajes a veces no son cronológicos. Quizá en un libro del profeta Isaías tenemos un montón de mensajes, pero obviamente el profeta no se sentó, a ver, siéntese, voy a escribir un libro con 66 capítulos, y escribió todo un contenido. No es un libro narrativo que nos está contando una historia que empieza, termina y acaba. Es algo que dijo aquí, algo que dijo allá, es como una compilación de muchas de sus palabras, de muchas de sus profecías, de muchos de sus oráculos. Se recopilaron y se dieron en un libro y se pusieron juntos. Y alguien mucho más adelante en el tiempo nos puso capítulos y nos puso versículos para que pudiéramos entender un poquito mejor. Pero los originales ni están los capítulos ni están los versículos, son una ristra de palabras seguidas que se tuvieron que romper la cabeza muchos siglos después, muchos estudiosos, para saber. Yo creo que aquí puede terminar un mensaje, o creo que parece que ciertos partimos, ahora aquí ponemos es un poquito intentar traer orden dentro del caos. Los manuscritos originales son un caos. Si nos lo dieran así tal cual, ¿qué es esto? Todo como si cogen un papel higiénico, un papel de cocina o un papel higiénico y lo llenan de letras de principio a fin. ¿Y ahora esto cómo se lee? Bueno, pues venga, vamos a intentar ordenar esto. Entonces, no hay cronología en muchas de las veces en estos libros proféticos. Por lo tanto, uno está leyendo y sigue leyendo y se cree que pasó una cosa seguida de la otra y no fue así. Quizá pasaron muchos años entre un mensaje y otro mensaje. Entonces todo eso dificulta mucho
cuando vamos a coger un libro profético y lo queremos leer así en casa del tirón y querer sacarle el sentido. Es muy difícil. Por eso muchas veces los libros proféticos tienen este tipo de contenidos que les hacen que sean más difíciles de entender, como decíamos al principio. Luego está el problema de la historia, como decimos aquí, que al estar tan lejos hoy de los tiempos en los que estos profetas hablaron, y sumando también que estamos muy distantes de la vida religiosa, histórica, cultural del antiguo Israel, pues hace todavía más difícil que podamos entender bien sus palabras en el contexto adecuado en las que se dijeron. Muchos de ellos hablaban en base a situaciones concretas que se estaban viviendo en la tierra. Imagínense, por ejemplo, para algo concreto y así, según me viene, ahora esta nevada que ha caído, ¿no? Aquí, pues en base a que ahora cae una nevada y que, imagínense que hubiera sido más grande, ¿no? Y que se hubieran cerrado carreteras, que hubiera habido, yo no sé, accidentes o que hubieran pasado, no sé, en medio de una catástrofe. Quizá el profeta en eso, Dios les miraba y a partir de eso cogía y daba una advertencia al pueblo diciendo, pues así como cayó la nieve y no sé qué, pues les va a pasar si no sé qué, no sé cuántas. La gente en ese momento lo entendió porque estaban viviendo en esa nevada, en esa situación difícil, pero quizás ese relato de la nevada no pasó, solamente quedó su palabra. Y uno dice, ¿por qué habla de esto? Claro, si no entendemos que es que hubo esa situación climatológica que provocó que el profeta hablara, por ejemplo, cosas así. Entonces esto estaría muy distante en el tiempo de nosotros. Todo esto va complicando y haciendo que estos libros no sean de los más fáciles de leer y de entender. Es difícil saber en muchas ocasiones entonces a qué se refieren y por qué, como dice ahí. La función de la profecía. Para entender mejor estos libros debemos tener claro cuál era el papel y la función del profeta en Israel. Lo que comentaba antes, que lo aclaro un poquito mejor. ¿Cuál era el papel y la función del profeta en Israel? Principalmente, ¿verdad? Porque vamos a ver que era varias. Tenía varios papeles, por así decirlo, pero lo principal. Dice que el profeta era un mediador para hacer cumplir el pacto. El pueblo de Dios era un pueblo de pacto. ¿Sí? El pueblo de Dios, el pueblo de Israel era un pueblo que vivía en base a un pacto que habían hecho con Dios. ¿Dónde habían hecho ese pacto? Venga, para que no hable yo solo. ¿Dónde había hecho el pueblo de Dios un pacto con su Dios? Con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Dónde está ese pacto? ¿En él? En el desierto. ¿Dónde? En el monte Sinai. ¿Qué pacto fue ese? ¿Qué recibieron? La ley, ¿sí? El pacto de la ley. Dios les dio una ley y Dios les dio un montón de estipulaciones y reglas de cómo debían comportarse para ser el pueblo de Dios. Tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello, si no hacen esto tal, si hacen esto cual, y toda una serie de estipulaciones, de bendiciones, de castigos, de sanciones recogidas pues bajo un pacto, bajo un pacto que el pueblo hace con su Dios. Y en base a ese pacto es que se tenían que mover y en base a ese pacto es que tenían que funcionar. Es algo parecido como, digamos, el mundo de la conducción, por ejemplo, los que somos conductores. Si queremos pues, circular con el coche, pues si queremos ser la gente que forme como el pueblo del pacto, ¿no? con la Dirección General de Tráfico, debemos someternos o tenemos el carnet. ¿Por qué? Porque nos dieron un libro, un manual que tuvimos que estudiar y tuvimos que aprender y tuvimos que examinarnos y después entonces dijeron tú eres válido y ahora nosotros tenemos que funcionar cada vez que cogemos nuestro vehículo en base a ese código de circulación, ¿sí? El pueblo de Dios tenía un código de vida con su Dios. Y en el código de circulación que nosotros tenemos es el que nos rige y por el cual nosotros debemos conducirnos cuando salimos a la calle con nuestro vehículo. ¿Quién serían los profetas entonces del código de circulación? Para que ustedes lo entiendan. ¿Saben quién serían los profetas del código de circulación? La Guardia Civil. Muy bien. La Guardia Civil. Los policías. ¿Qué son lo que hacen los policías? ¿De qué se ocupan? La Guardia Civil de Tráfico en este caso. ¿De qué se ocupan? De verificar que se cumplan las... De que verificar de que los conductores que están en ese pacto, han recibido ese pacto, se muevan bajo las reglas. Si un coche de repente va por la calle y se pone así sobre dos ruedas y empieza a ir todo así como los que van en las películas, ¿no? Con el vehículo sobre dos ruedas y le ve un policía, ¿qué le va a decir? Lo multa. O lo para y dice, a ver, para usted. O sea, si usted hace eso, le va a caer una multa, puede hacer daño a otros conductores. Entonces lo que están queriendo es reforzar, hacer cumplir el pacto por el cual los conductores han dicho que se van a manejar. Los profetas eran guardias civiles de Dios, a ver si valga la... Los profetas eran los que tenían que decir, pues, a ver, ustedes son el pueblo de Dios, accedieron a ser el pueblo de Dios porque entraron en pacto con un Dios, tienen un código de vida que dice
que ustedes tienen que vivir de cierta manera, que no se puede vivir como ustedes están viviendo, no se puede empezar a adorar a esos becerros de oro. Ustedes firmaron otro pacto. Si siguen haciendo eso, les puede tener consecuencias. Entonces era el papel principal de los profetas, no era tanto decir, así dice el Señor, por el mero hecho de dar profecías. La mayoría de las profecías que venían eran como advertencias porque no se estaban cumpliendo los códigos de conducta. Y ellos simplemente avisaban, recuerden que el código dice que si ustedes hacen esto, va a venir esta consecuencia. Entonces esa era la principal función de los profetas del antiguo Israel. Predicar, hablar, recordarles al pueblo cuáles eran. Era un pacto bastante largo, por así decirlo, con muchas normas. Y yo creo que esto, si lo hicieran en el código de circulación, no me vendría mal. Yo creo que si hoy día nos examináramos, la mayoría de los conductores que tenemos carnet, muy pocos aprobaríamos. ¿Sí, verdad? ¿Por qué? Porque ¿quién nos ha recordado ese código? Aparte de lo básico de cuando uno sale a conducir. ¿Quién te vino a decir que cuánta distancia hay entre los ejes de la rueda últimamente? Entre una rueda y otra. ¿Quién te vino a hablar de las luces? No sé, ¿no? Los profetas lo que querían era mantener ese código fresco, porque era complejo y era largo, que ese código estuviera fresco en el pueblo de Dios. Que ese código, el pueblo de Dios lo tuviera en sus mentes, lo tuviera en su corazón, no se le olvidara, porque dependía de que lo cumplieran o no el hecho de que fueran a recibir bendiciones o no. Así que los profetas eran estas personas enviadas por Dios para un poco recordar, refrescar, hacer cumplir a la gente, al pueblo de Dios, ese pacto por el que tenían que vivir, y también decirles, recuerden que el código de circulación dice que si le quitan los puntos, llegan a 16 puntos, le quitan el carnet no sé cuánto. Por favor, no se emborrachen ni conduzcan porque le van a quitar 4 puntos y entonces le retiran el carnet 2 semanas. Entonces, es esa manera de avisar no era nada nuevo, no estaban inventando castigos, simplemente estaban recordando los castigos que Dios ya había estipulado en la ley. Pero se nos olvidaban porque somos personas olvidadizas. El pueblo de Dios era olvidadizo también. Y empezaban a vivir de cualquier manera, y entonces ahí venía el guardia, ahí venía el profeta. Pueblos, acuérdense, no pueden hacer esto, porque les puede pasar aquello. Cuando ya llegaba el colmo, en donde Dios había tenido paciencia 100 años, 200 años, y ya no podía ser porque no rectificaban, seguían saltándose semáforos y seguían haciendo lo que querían, entonces era cuando el profeta pues quizá decía, así dice el Señor, porque no han hecho esto y esto y esto, les va a pasar esto. ¿Sí? Eso era un poco la profecía de los eventos futuros. Normalmente tenían cumplimiento en ese tiempo, era para ese pueblo que estaba haciendo las cosas mal. A veces esas palabras que daban tenían como una proyección en el futuro, y aparte de cumplirse en su futuro inmediato, tienen una repercusión futura mucho más grande, mucho mayor. Y como digo, en muchos casos aún no la hemos visto, aún se tiene que cumplir, como cuando veamos Joel y el día del Señor, del que él habla, y muchos otros profetas también. Entonces se entiende un poco cuál era la función del profeta, que no es tanto hablar de así dice el Señor, va a pasar esto, va a pasar, sin venir a cuento. ¿Sí? Era primeramente predicar, recordar, hacer cumplir la palabra de Dios, el pacto, el código. ¿Cuál es nuestro pacto hoy? Pues de circulación, la ley. ¿Cuál es nuestra ley? La palabra de Dios. Sigue siendo lo mismo. Entonces los profetas eran estas personas con esta función principal. Así que, ¿dónde me quedé? La relación de Dios con su pueblo estaba basada en un pacto de estipulaciones y sanciones, es decir, reglas con bendiciones si las cumplían o maldiciones si no las cumplían. Dios no solo les dio la ley a los israelitas, ¿estoy aquí bien? Sí. Sino que ellos también tenían que cumplirla para ser su pueblo de pacto. Obviamente, pues si no la cumplían, no eran el pueblo de pacto. Podían llamarse el pueblo de pacto, pero uno no era israelita porque se llamara, sino porque lo cumpliera. Es como así, es un cristiano. Yo soy cristiano, vives como quieres, pues mira, eres cristiano de nombre, pero cristiano es el que vive conforme a las doctrinas de su maestro. Eso es un discípulo, eso es un cristiano, eso es un seguidor. Si tú dices que eres seguidor de Jesús y te trazas tu propio camino, no estás siguiendo a nadie, estás siguiendo a ti mismo, te estás abriendo camino. Entonces no puedes decir que eres seguidor de Cristo, que eres cristiano. Ellos eran igual, eran el pueblo de Dios, siempre que de alguna manera anduviesen en su camino, y muchas de las veces no lo conseguían, y por eso Dios mandaba a esos profetas a recordarles cuál era su responsabilidad. Los profetas reforzaban el cumplimiento de esa ley, recordando a las generaciones después de Moisés cuáles serían las recompensas o las sanciones por cumplirla o no cumplirla.
Cuando los profetas predecían funestos acontecimientos o buenos augurios, no era algo inventado, sino basado en las bendiciones o maldiciones que Dios ya había dicho en su ley. Quizá la forma o las palabras a la hora de decirlo eran distintas, pero la base era la misma palabra de Dios y no algo que ellos mismos inventaban, ¿sí? Quizá lo decían de otra manera, quizá hasta a veces lo escenificaban. Los profetas era eso también, ¿no? A veces por querer hacerlo entender se inventaban cosas como esto del tráfico que me he inventado yo, ¿no? Se inventaban historias, se inventaban maneras de decir cosas que ya sabían, cosas que ya Dios había dicho, pero ahora al seguir diciéndolo de esta otra manera lo entienden mejor. Pero no era nada nuevo, era repetir lo que ya había en la ley. El profeta era como un embajador del cielo que expresaba la voluntad de Dios a los pueblos de la tierra, sin importar quién eran los que hubiesen incumplido la ley de Dios. Ya fuera la realeza, o sea, los reyes o los sacerdotes, si habían quebrantado las normas, el profeta se lo hacía saber. Incluso depusieron reyes y declararon guerra, siempre actuando como meros portavoces de Dios y no como agentes independientes, ¿sí? No decían a su antojo, vale, como soy profeta, pues yo digo que ese rey no me gusta, le vamos a quitar del medio. No, pero a veces si Dios tenía que hablarle a un rey y decirle que como rey de Israel no lo estaba haciendo bien y que Dios le tenía que quitar de ahí, pues ¿quién iba a decírselo? No iban los sacerdotes, no iban los levitas. ¿Sí? ¿Quién iba? El profeta de Dios, el portavoz de Dios, el que decía, ¿quién le dijo a Saúl, tu reino ha sido rasgado y ya te está desechado y ya se ha buscado a otro en tu lugar? ¿Quién se lo dijo? El profeta Samuel. ¿Sí? Los profetas de Dios eran los que confrontaban a quien hubiera que confrontar, porque nadie estaba por encima de la ley de Dios. Nadie en la tierra podía ser más altivo como para decir, a mí no me afecta el código de Dios, a mí no me afecta. Si a ti te afecta, tú eres un ser humano, tú eres un israelita, tú eres... Seas rey, seas sacerdote, seas lo que seas, si estás quebrantando la palabra de Dios, el profeta era el que te lo iba a decir, claro, no se andaba con tapujos, ¿verdad? Y hubo muchos que tuvieron, bueno, con Acab, con Jezabel, con Elías, tuvo que confrontarles, hablar con ellos y decir, ahora va a llover y no va a llover, y va a pasar esto y va a pasar lo otro, porque están pecando, porque están haciendo esto, porque están adorando a los Baales. ¿Quién eran los profetas? Esa era su principal función, ¿de acuerdo? Muy bien, otro añadido para que se complique un poquito entonces el entendimiento de los libros, pues entender esto de la profecía y la poesía. Otra de las causas por las que estos libros son difíciles de entender es que contienen cierta cantidad de contenido poético, lo cual dificulta más aún su comprensión. Esto se hacía para que el mensaje fuera más fácil de retener y recordar algo parecido a lo que sucede cuando aprendemos algo mediante una canción. ¿Cuántos aprendieron algo que no les entraba a base de una canción? Una cancioncita, una cantinela, las tablas de multiplicar, 1 por 1 es 1, 1 por 2, te inventabas algo que de alguna manera te hiciera recordar. En estos tiempos era igual, cuando vimos, si recuerdan cuando vimos el género poético lo comentamos, que era como una manera de que se te quedara mejor, en un pueblo donde no era nada visual, donde no era tan visual como somos hoy, ¿verdad? Hoy todo entra por los ojos, en ese tiempo todo entraba por los oídos. Entonces había que hacer de alguna manera, darlo atractivo para que entrara mejor y se quedara mejor retenido aquí. Entonces una manera que ellos tenían de hacer eso no eran las canciones, era la poesía. ¿Sí? De esa manera ellos daban un mensaje y se quedaba, era mejor retenido, era mejor entendido, o era más ameno y les hacía recordarlo mejor. En la profecía pasaba igual, la profecía era lo importante, tú no querías que la gente olvidara una profecía, una advertencia de Dios. Y a veces ellos, el profeta a la hora de escribir o de dar su mensaje, usaban también la poesía para que esa palabra quedara retenida mejor en sus mentes y no se les olvidara. Pero eso, por ende, dificulta un poquito más que tú y yo hoy, cuando lo leamos, o los hebreos que leen el original, pues a lo mejor les cueste un poquito más entenderlo, ¿de acuerdo? Porque el lenguaje no es tan fluido como si nos lo dijeran de otra manera. Así pues, cuando leemos los profetas debemos tener en mente también las pautas dadas para la lectura del género literario poético. ¿De acuerdo? Recuerdan que había paralelismo, como una idea reforzaba la otra, o como a veces contrastaban ideas para, ¿verdad? O repetían un término para hacerlo, pues eran juegos literarios que usaban para poder hacerlo más entendible y más llevadero, ¿vale? Así que esto funciona, no siempre, pero sí hay bastante relación entre la profecía y la poesía. ¿Cómo me hablan estos libros hoy? Yendo a lo práctico, como alguno me está diciendo, ¿qué rollo nos están metiendo hoy con Ángel, ¿no?
No, a mí me parece interesante. Me parece interesante no pensar en el profeta como siempre uno que siempre habla de lo que va a pasar y ya está, ¿no? Sino entender cuál era bien su función. ¿Cómo me hablan estos libros hoy? La pregunta es esta: ¿cómo puede hablarme en estos días un libro profético para Israel? Fue profético para Israel, que ya tuvo su cumplimiento y que por lo tanto pertenece a mi pasado. ¿Cómo me habla a mí eso, verdad? Si para mí ya no es profecía, si para mí ya no es futuro, que ya es pasado, ¿cómo saco yo partido a todo esto? Bueno, uno, saber bien qué era exactamente lo que Dios le estaba diciendo a su pueblo en ese momento. Es decir, cuál era el error que habían cometido, o el porqué del aviso, la advertencia, etc. Es algo que yo debo pararme. Cuando yo leo un libro profético y veo, así dice el Señor, va a pasar... A ver, está diciendo, aquí ha habido una advertencia, aquí el profeta está advirtiendo al pueblo de una calamidad. Pues esto no es porque sí, esto no es un antojo del profeta, esto no es un antojo de Dios. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó para que el profeta tuviera que intervenir y decir a este pueblo, le va a pasar esto? ¿Sí? Eso es una buena clave, para yo poder sacar un poquito más del jugo a los libros proféticos. ¿Qué pasó? Ah, mira, que resulta que aquí se pusieron a adorar a los Baales durante 5 años y Dios les dijo 3 veces que, y no hicieron caso del profeta las 3 veces. Y esta ya es la 4ª vez por adorar a los Baales, entonces ahora el profeta le está diciendo esto. Ok, entonces ya sé por qué el profeta está hablando al pueblo, ¿en base a qué? Y eso mismo probablemente sea algo, ese principio que ellos que hablantaron probablemente sea algo de donde yo pueda decir, y yo tendré en mi vida algo de eso. Y habrá algo en mi vida parecido a lo que el pueblo de Dios estaba haciendo mal en ese momento, por lo que Dios me pudiera enviar un profeta de a mí y decirme, Juan Ángel, está siendo muy parecido a Israel en este momento de la historia. ¿Sí? Es una buena manera de abordar estos libros. ¿Qué sucedió? ¿Por qué tuvo que intervenir el profeta? ¿Por qué tuvo que intervenir Dios con un mensajero para decirle al pueblo, Babilen? O, si no era una advertencia, si era solamente una bendición. Porque han hecho esto y esto, Dios va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde y va a llenar sus graneros y sus lagares. Y tú, oye, qué bueno, yo quisiera esto. Bueno, pues si quieres eso no es obra de magia, no es que, pues mira, a esta gente Dios le cayó bien y de repente le mandó un profeta para darle una bendición. Busca, ¿qué pasó? Ah, mira, que derribaron los altares. Ah, mira, que dejaron de adorar a los dioses ajenos. Ah, mira, que empezaron a caminar conforme al libro de la ley. Y entonces Dios bendijo, y por eso les mandó un profeta a decirles, le va a venir bendición por lo que han hecho. Entonces cuando yo veo eso, si para ellos fue bendición, para mí va a ser bendición, porque la palabra de Dios no cambia. Y aunque ellos ya tuvieran su cumplimiento de esa palabra, para bien o para mal, es algo que aunque sea del pasado, yo puedo tomar, rescatarlo y aplicarlo en mi propia vida, ya sea para bien o ya sea para mal. ¿Entendemos? ¿Sí? La manera en que podemos coger estos libros y sacarles un poquito el partido. No es leer así todo seguido y llegamos al final, ya me leí el libro de Isaías y ya me leí Joel y ¿qué sacamos en claro? A veces quizás tengamos que hacer un poquito más de trabajo extra, porque muchas veces el contenido, como decíamos antes, el contenido de las profecías según el libro no siempre nos da el contexto histórico de por qué se dijo. Entonces quizás te va a tocar ir a buscar otra herramienta, un diccionario bíblico, algún otro lugar donde te digan datos históricos que te digan, pues en este tiempo Israel hizo esto y esto y esto, y por eso entonces Dios envió a este profeta, que es un poco lo que estamos haciendo aquí, o lo que quiero hacer ahora con estos, al ir metiendo aquí todos estos libros proféticos. Así que parte de ese trabajo ya se lo voy a simplificar yo, ¿vale? Ya les voy a poner en ese contexto. Pero como sé que esto se les olvidará con el tiempo, que ustedes tengan su propia herramienta de saber, bueno, no me acuerdo lo que dijo Juan Ángel, pues mira, voy a coger el manual que dio, o si no está en el manual porque lo dio incompleto, pues yo me voy a internet, o me cojo un diccionario buenísimo que tengo en mi casa, un comentario bíblico, no sé cuántas herramientas ha oído, será por herramientas, será por libros hoy día y por información. Entonces podemos entrar y hacer una búsqueda y ver, en el tiempo tal, con el profeta tal, quién reinaba, cómo estaba Israel, qué estaba haciendo, qué no estaba haciendo. Y de ahí entonces aplicar a mi vida. ¿Estoy haciendo algo parecido? Porque me va a venir esto malo o me va a venir esto bueno. ¿Sí? Esa es una buena manera de abordar estos libros. Bueno, el 2 ya lo he comentado. Pues bueno, pues esto es, no quiero ya dar más, pero un poquito sí dar este marco de cómo abordar, cómo entender un libro profético, para cada vez que vayan a abordar uno, no lo aborden de esa manera. Mucha gente, mira, se aburre con la Biblia. Muchos cristianos me dicen la famosa frase, es que yo no la entiendo. Pero a veces es que también somos un poco ingenuos. O sea,
es difícil llegar a Jeremías y coger el libro, abrir el libro Jeremías, ¿no? El libro de Jeremías, y abrirlo y empezar a leerlo y decir que ya lo voy a entender todo, voy a saber todo, me va a quedar súper claro y va a ser una bendición para mi vida. Mira, pues Dios puede hacer cualquier cosa, pero probablemente no ocurra si lo hacemos así. ¿Sí? Entonces voy a leer a Jeremías, a ver quién es Jeremías. ¿Quién era Jeremías? ¿Cuándo vivió Jeremías? ¿A quién le habla Jeremías? ¿Por qué le habla Jeremías a este pueblo? ¿Sí? Y esas preguntas iniciales. ¿Sí? Como si a ti te sueltan en un pueblo nuevo sin decirte nada y pum, y te quitan la venda de los ojos, te has llevado ahí con una venda, te quitan los ojos y tú, así ya sé dónde estoy. Y te vas a orientar, no sabes que estás en la tierra, sabes que estás en un pueblo probablemente de España, si no han pasado muchas horas en avión. O en coche, ¿no? Si no te has pasado en coche. O aquí en la isla, ¿no? Te cierran, te ponen una venda, te meten en un coche y nos llevan por ahí con los ojos tapados y a la media hora nos sueltan. Y por los que son de aquí, Juanjo seguro que se orienta. Pero a mí me hacen eso y yo digo, ¿a dónde estoy? Yo no puedo decir, sí, claro, mira este edificio perfectamente, mira, ya sé dónde estoy. No tengo ni idea. Es un poco pretencioso para mí creer que eso sea una bendición. Para mí, ¿qué hago? A ver, un mapa. A ver, empiezas a un poquito situarte. Y a veces con la Biblia eso no lo hacemos. Queremos abrir y leer y ya está. Y bueno, pues a ver, si lees un evangelio, probablemente leas algo que enseguida, ¡qué bendición! Pero si lees Daniel, o si lees Jeremías, o si lees Miqueas, probablemente no va a ser una bendición, va a ser que rollo, no hay quien lo entienda, que dice este hombre, me voy a otro lado, me voy a los salmos. ¿No? Entonces a veces esos cristianos sobrevivimos a base de salmos, proverbios y los evangelios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente somos vagos, es lo que somos perezosos. Y si no hay una persona que nos diga cómo es, no, pues es que yo solo no. Pero luego queremos las bendiciones. ¿Sí? Entonces a veces hay que echar un poquito de diligencia y decir, a ver, vamos a abordar esto con un poquito de cabeza. ¿Quién era este hombre? ¿A quién le escribe? ¿Por qué le escribe? Como mínimo, para empezar. Y ya de ahí podemos sacarle poquito a poquito más de jugo, ¿vale? Eso es lo que lo vamos a hacer ahora en con estos libros que vamos a ir intercalando. Muy bien, pues entonces terminamos esto, de la hojita de la literatura profética la damos por terminada. Y entonces, como he dicho antes, esto lo hemos hecho porque estábamos con el rey Joram en el reino del sur y resulta que Dios envía al primer profeta que tiene libro en la Biblia, el primer profeta con libro en la Biblia es el profeta Abdías. Y el profeta Abdías no es un profeta enviado al reino del norte, no es un profeta enviado al reino del sur, es un profeta enviado a un pueblo vecino, a un pueblo extranjero, a los edomitas, Edom, ¿sí? A los edomitas. Vamos a ver entonces un poquito de este libro. Si lo quieren seguir en su Biblia, aunque no lo vamos a leer, pero si quieren ubicarlo, este es uno de esos libros que como te descuides se te pierde. Es como encontrar la aguja en el pajar. Es el libro más corto del Antiguo Testamento, es una página nada más, y viene después, es un profeta menor, por lo tanto viene después de los mayores. Primero viene Oseas, Joel, Amós, y después viene Abdías. ¿Lo tienen ubicado ya? Abdías. Como ven, no tiene ni capítulos, tiene solamente 21 versículos. Se ahorraron la tinta, no, sí está, la tinta del capítulo 1 sí está puesta. A veces en algunas Biblias en internet lo vas a buscar y no tienes que poner ni capítulo, solamente el versículo. Muy bien, pues el profeta Abdías, entonces vamos a ver qué aprendemos de él. Como decía antes, si yo tan solo abro la profecía y empiezo a leer, pues quizás no entienda del todo lo que podría entender si hago un poquito de trabajo. Y ese trabajo es el siguiente. Entonces el autor dice del libro es el profeta Abdías, se sabe muy poco de él, salvo que su libro significa siervo de Dios. Eso es lo que se sabe de Abdías. ¿Quién era su mujer? ¿Estaba casado? No tenemos ni idea. ¿Dónde nació? ¿Quién eran sus padres? No sabemos. ¿Qué hacía? ¿Era profeta? No sabemos. Sabemos que se conservó su escrito hasta el día de hoy y que su nombre significa siervo de Dios. Es un libro que pertenece al género profético, como ya hemos visto, y la fecha en la que él escribe hay confusión. Yo tuve que tomar una alternativa porque no puedes tomar dos. A veces cuando tienes que elegir. Y los teólogos no se ponen del todo de acuerdo en dónde estaría enclavado este hombre, en qué fecha. Se barajan dos como principales. Algunos lo sitúan en el año 586,
pero otros la sitúan mucho más atrás, en el año 844 a.C., con el rey Joram de Judá, ¿vale? Por lo tanto, podrán ver que yo me he unido a esta segunda teoría y yo la he colocado aquí porque me ha parecido, no sé, pues por lo poco que yo he investigado, que había una base para situarle aquí, ¿vale? Pero podría ser que estuviéramos equivocados, pues podría ser, obviamente, no soy un experto, no soy un erudito en esto, ya me gustaría serlo. Entonces yo le he situado aquí en el año 844 a.C., con el reinado de Joram en Judá. Un bosquejo sencillo de este libro sería, bueno, pues ahí como ven, los primeros 9 versículos que hablan de la caída de Edom, que hemos dicho que es una nación vecina, ahí del sur. Luego están las ofensas de Edom, de los versículos 10 al 14, y luego la expectativa que tenía Edom, del 15 al 21. Son solo 21 versículos. Vamos a entender un poquito del contexto y por qué Dios envía a este profeta. Imagínense, está enviando un profeta no a su pueblo siquiera, ¿sí? Porque Dios no es solo el Dios de Israel. Dios es el Dios de Israel y Israel es la nación de su pacto, pero Dios es el Dios del universo. ¿Sí? La tierra es el estrado de sus pies. Todas las naciones un día van a sentarse en el juicio delante de Dios. Dios va a juzgar a todas las naciones, no solamente a Israel. ¿Sí? Y todas las naciones tendrán que dar cuenta de lo que están permitiendo y han permitido hacer en sus respectivos reinados, de los reyes que han reinado, etcétera, etcétera. Ninguno va a poder decir, no, es que yo como no era cristiano, a mí eso no me afectaba. No, pues sí te afectaba, perdona. Sí te afectaba. Y por haber hecho esto y esto y esto, tú no lo sabías, pero tu nación vivió bajo tal maldición o vivió bajo tal efecto de cosas que pasaron, tú no lo sabías, pero las leyes espirituales se cumplen para todo el mundo, cristianos y no cristianos. El sol sale para creyentes y para no creyentes. La lluvia que nos está cayendo aquí en Weimar no ha caído solamente sobre los campos de los creyentes, ¿verdad? No la ha caído en la casa de Jorge para que y el otro que no es creyente, no. Cayó para todos, porque Dios es bueno con todos, pero también Dios va a juzgar a todos, ¿sí? Así que las naciones, y más cuando se meten con la niña de sus ojos, cuidado, el que bendice a Israel será bendecido, pero el que maldiga a Israel será maldecido también. Hay un juicio sobre aquel que declare bendición o maldición contra Israel. O sea que al final todo está en el mismo saco. Así que estos edomitas, ahora vamos a ver incluso con más motivo, pero bueno, es el libro más corto del Antiguo Testamento. Como ya hemos dicho, el tema que trata este profeta es el del juicio que se avecina sobre Edom. ¿Debido a qué? A los pecados de soberbia, como el versículo 3 que dice aquí, la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Bueno, pues por esa soberbia de lo que estás diciendo, de lo que estás pensando en tu corazón, es que Dios ahora mismo te está enviando un aviso y te está diciendo lo que va a venir sobre ti. Así que es el juicio que viene sobre Edom por la soberbia, uno, y por el daño que le ha infligido a Judá, al pueblo de Dios en el sur. En el versículo 10, por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Es un juicio que Dios está declarando sobre una nación vecina por haber infligido daño a, dice aquí, tu hermano Jacob. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué dice tu hermano Jacob. Por ello serían juzgados entonces sin remisión. La soberbia venía debido a la seguridad natural que tenía Edom por los estrechos desfiladeros y acantilados de su ciudad capital, que es Petra. ¿Han oído hablar de la ciudad de Petra? Es una de las maravillas del mundo, ¿verdad? Las casas colgantes de Cuenca, esto es una ciudad preciosa, todo hecho en piedra, excavado en piedra. Obviamente no he estado ahí, pero me encantaría estar y verlo. Pero en ese tiempo no se llamaba Petra, se llama ahora Petra, pero en ese tiempo era Edom, esto era Edom. Esos eran los territorios de Edom. Y estaban ahí subidos arriba, en las cumbres, en las peñas, por eso dice ahí los desfiladeros y todo esto que ellos, el lugar tan inexpugnable en el que estaban, les hacía como decir, ¿y aquí quién va a subir a derrotarnos? ¿No? Aquí nosotros estamos seguros, aquí estamos confiados, aquí que venga el enemigo que venga. Desde aquí dominamos el panorama, desde aquí no hay acceso, de aquí estamos tranquilos, podemos hacer lo que queramos, ¿verdad? Bueno, cuidado, porque no hay lugar más seguro que la voluntad de Dios. Fuera de ahí, ningún lugar es seguro, ¿sí? Así que ellos tenían soberbia en su corazón por ese lugar que según ellos era privilegiado y que ahí nadie les iba a tocar, nadie les iba a hacer guerra y por lo tanto ellos como que podían hacer lo que querían porque se sentían seguros. Así, incluso meterse con Israel. ¿Es que acaso el Dios de Israel va a llegar hasta aquí a hacernos algo? ¿Es que acaso el ejército israelita va a subir hasta aquí? No. Así que entonces ellos estaban
tenían orgullo, estaban enorgullecidos en su corazón por esta situación geográfica de que gozaban y que nadie les iba a destruir. El daño en Judá del que habla también en el versículo 10, cuando habla del daño que le va a hacer a su hermano Jacob, fue que en una revuelta contra Judá ayudaron a los invasores filisteos y árabes en vez de ayudar a Judá. O sea, imagínate, esto yo sé que en ninguna familia pasa, pero dos hermanitos en el colegio y a un hermanito de repente le hacen bullying y empiezan a meter con él, y el hermano mayor o el menor, me da igual quien sea, pues en vez de ir a defender al hermano, se pone de parte del bullying y se pone a pegar al hermano. Se une en las filas del matón a meterse y a hacerle mal a su hermano. ¿Sí? ¿Estaría bien eso? Bueno, pues eso es lo que estaba haciendo Edom. Edom vio que Judá era atacado y lejos de defender a Judá, pues empezó a ponerse de la parte de los aliados para hacerle más daño a Judá. Incluso cuando fue gravemente heridos, atacados como nación, pues ellos se burlaban y se reían y jajaja, mira lo que le ha pasado a Judá, y no les empezaron a hacer burla de lo que le había ocurrido. ¿Sí? O sea, por el pecado de la soberbia y por el pecado de infligir daño a Judá, o al pueblo de Israel, pero en Judá, Dios les envía a este profeta, Abdías, a que confronte a toda esta nación y les diga: ustedes se creen muy seguros, pues sepan que Dios dice esto. ¿Sí? Pues esto es lo que les va a pasar, y declara juicio contra ellos. Es importante recordar entonces que los edomitas, ¿saben quién eran los que vivían en Edom? Se llamaban edomitas. ¿Saben quién eran los edomitas? Son los descendientes de Esaú. Esaú era el hermano de Jacob, ¿recuerdan? Gemelos, venían y primero tenían que salir. ¿Quién salió primero? Salió Esaú. Y salió después Jacob agarrado del talón. ¿Quién tenía la primogenitura? Esaú. ¿A quién le correspondían los derechos y todo lo que, la doble bendición del padre de Isaac y todo? A Esaú. ¿Pero qué hizo Esaú? Menospreció lo que tenía, se lo vendió por un plato de comida, y entonces el mayor vino a servir al menor, en vez de ser al revés. Y de ahí, pues ya saben que robó la primogenitura, Jacob, astuto, robó la primogenitura de su padre de Isaac. Se enfureció Esaú cuando vino y le quiso matar, así que Jacob salió huyendo, salió corriendo por su vida. Y bueno, la cosa quedó así durante tiempo. Después Jacob volvió, hicieron las paces, con mucho miedo volvía Jacob pensando que Esaú le iba a matar porque todavía estaría enojado con él, pero se abrazaron, se reconciliaron, supuestamente terminó la cosa bien, pero solo supuestamente. Las descendencias de unos y de otros, debido a ese incidente, nunca se llevaron bien y siempre estuvieron de alguna manera enfrentados estos dos pueblos. Los edomitas le negaron el paso a Israel cuando quisieron pasar por sus territorios, ¿se recuerdan? Con Saúl hicieron también, continuamente estaban de alguna manera molestos por lo que había ocurrido con sus hermanos, con sus progenitores, y nunca se llevaron bien. Entonces, hasta aquí, este punto, pues llegamos aquí, y es toda una vida de conflictos entre ellos. Pero aquí, pues más, realmente recrudecen sus conflictos con ellos, y como digo, ayudan a los enemigos a que sean vencidos, lo de Judá. Por eso habla aquí, en el versículo 10, por tu injuria a tu hermano Jacob. Está hablando a un pueblo que no son israelitas, son los edomitas, pero son descendientes de Saúl, por lo tanto, de alguna manera son familiares también de los israelitas. Edom se había independizado de Judá en los días de Joram, el rey que estábamos viendo, y por ello se sentían libres y seguros, ¿verdad? Somos nación, ya no le pertenecemos a nadie, tenemos nuestro territorio y aquí estamos seguros. Aquí ni el rey de nadie, ni Jacob, ni el Dios de nadie nos va a hacer nada, estamos tranquilos. Bueno, pues Dios dijo, no estén tan tranquilos, y les envía a Abdías. Dios, por medio de Abdías, describe de manera vívida lo absoluto de la destrucción que se les echa encima, ¿sí? O sea, no se anda con medias tintas, el lenguaje es claro. Si ladrones vienen a ti, o robadores de noche, ¿cómo ha sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti los tiñadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Edom iba a descubrir cuando llegase su angustia que sus aliados no acudían en su ayuda. Ya era cosa mala que una nación atacase al pueblo de Dios, pero que lo hiciese un pariente de sangre era mucho peor. Y eso traería sobre ellos el juicio de Dios. ¿De acuerdo? Así que uno puede leer ahí del 10 al 14 para no perder más tiempo.
Pero básicamente el mensaje es ese. Por lo que han hecho no les va a ir nada bien. Más allá de la tribulación, Abdías dice que Edom y las otras naciones van a ser juzgadas en los versículos 15 y 16. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán, y serán como si no hubieran sido. Así que aquí es una de las cosas que decíamos antes. Dios estaba hablando en este tiempo a través del profeta Abdías, les estaba hablando de Edom, de un futuro bastante inminente para ellos. No iban a pasar muchos años cuando realmente iban a ser atacados y les iban a vencer y les iban a afligir y les iban a hacer lo que ellos hicieron a otros. Todo eso les ocurrió a ellos, o fue así, estas profecías se cumplió, por si tenían alguna duda. Pasó lo que Dios dijo. Pero tiene un cumplimiento aún más futuro. El profeta, al estar hablando de esta retribución inmediata, también estaba hablando de este día de Jehová, en el cual un día Dios va a juzgar a todas las naciones. Estaba anticipando que hay un juicio pendiente todavía, que eso es lo que decíamos antes. Esto no ha sucedido para nosotros tampoco, estamos esperando todavía ese gran juicio a todas las naciones, el día que venga, y que esto se vaya a terminar. Va a haber un juicio a todas las naciones, del cual muchos profetas, entre ellos Abdías, Joel y muchos otros, hablaron y aventuraron ya ese día de Jehová, ese día de la ira, el día de la venganza. Lo dicen de maneras distintas, pero están hablando del mismo hecho. Así que más allá de esta tribulación, Abdías dice que Edom y las otras naciones serán juzgadas, pero Dios preservará a Israel, dándole toda la tierra prometida a Abraham, incluyendo la tierra ocupada por los edomitas. La derrota final de Edom ilustra la de todas las potestades que se levantan contra el pueblo de Dios y la certeza de la salvación de Dios. Es algo que les ocurrió a ellos, pero que se puede reflejar en otras, como que se puede sacar un principio espiritual, como hemos dicho aquí. Todos los que se levanten contra el pueblo de Dios van a ser de alguna manera juzgados y van a recibir en sus propias carnes lo que ellos están haciendo al pueblo de Dios. ¿De acuerdo? Eso es un hecho, y eso está escrito así en una y en otra nación, o sea, en otro lugar con todas las naciones. Así que básicamente esa es la historia como vemos, es un profeta cortito. Abdías ha pronunciado ese mensaje a una nación extranjera y pues esto se cumplió, como decía más adelante. Y bueno, pues puntual, no sé cuánto vivió este hombre, no sé si dijo otras cosas, no sé si lo que se recoge de él es esto, lo que se tiene de él es esto, y lo que ha llegado hasta nuestros días es esto del profeta Abdías. Un corto mensaje, pero no por ello pues impactante. ¿De acuerdo? Y como Dios, lo que decimos, no solo juega o trata con su pueblo, trata también con estas naciones que aunque no son su pueblo, pues están sujetas a las leyes espirituales. Por eso a veces decimos, y cuando aquí oramos, por las mañanas los domingos, no solamente oramos por nuestro país o no solamente por nuestro pueblo de Dios, sino oramos por el país nuestro entero y por otros países cuando vemos que se meten en decisiones que son contrarias totalmente a la palabra de Dios, porque conocemos y sabemos que ninguna nación, aunque no se llame cristiana, está exenta a las consecuencias de romper los códigos morales de Dios. Cuando un país abre sus políticas y empieza a hacer y abrazar cosas que son contrarias claramente a la palabra de Dios, se están acarreando sobre ellos mismos juicio, y a uno le da pena verlo en otros países y decir, ay Dios mío, que ya sabes que no les va bien, ¿no? Y uno quisiera decir, joder, que no me gustaría que a ese país le fuera a ir mal, pero es que según se están comportando sus dirigentes, se están abriendo puertas a que ese juicio venga sobre ellos, y Dios es paciente, pero tiene colmo, y con uno y con otro a cada uno le fue llegando en un momento dado. Y como dice aquí Abdías, llegará un momento en que a todas las naciones les va a llegar ese momento y serán juzgadas en base a lo que hagan. Así que igual, más en nuestro país, cuando eso ocurre en tu propio país, te da también más dolor de corazón, ¿no? Cuando hemos estado hablando y orando estos domingos por la ley LGTBI y todo esto que se está aconteciendo, cuando España pues, se portó mal con los judíos y los expulsó y hizo oraciones contra los nazis, igual en el Holocausto, esas cosas tienen repercusiones y estás atrayendo lejos de prosperidad, pues obviamente todo lo contrario sobre ti, sobre tu nación, sobre tu país. Y es por eso que oramos, y oramos por las naciones, y oramos por nuestra nación, y pedimos que Dios de alguna manera mande a alguien que pueda revertir esas situaciones, que sabemos que aunque no sean cristianos, si actúan en contra de la palabra de Dios van a cosechar mal, y si al contrario actúan en base a la palabra de Dios, van a cosechar bien, aunque no sean cristianos y no se llamen cristianos. Hay muchos
empresarios que han descubierto principios bíblicos que funcionan y los están poniendo en sus empresas, aunque ellos no son cristianos, son ateos, por ejemplo, pero se han dado cuenta que la palabra de Dios funciona, por ejemplo, y están metiendo empresas y meten a cristianos en sus empresas para que metan principios bíblicos porque ven que funcionan. Imagínate, son como las leyes físicas, la gravedad está ahí para todos, cristianos y no cristianos. Los principios espirituales igual, la Biblia funciona igual. Una persona no es cristiana pero se comporta en base a la Biblia, tiene bendición. La bendición de Dios, y al contrario, ¿no? Como un cristiano que yo diga que soy, si estoy haciendo en mi vida cosas contrarias a la palabra de Dios, pues no estoy trayendo nada bueno sobre mi vida. ¿Entendido? Muy bien, pues entonces, días hasta aquí, ¿vale? Lo cerramos, lo terminamos, no tengo nada más. Y ahora entonces continuamos con la historia, bueno, ahora no, porque ya queda muy poquito, pero lo que nos toca entonces es continuar con la historia de los reyes donde la habíamos dejado. A ver si podemos avanzar algo. Bueno, sí, vamos a avanzar esto un poquito, tengo unos minutos aún. Bueno, entonces sabemos que Joram en el sur no hizo las cosas bien. No sé si comenté en su momento de este rey, creo que ya lo dije, porque ya vamos a hablar de Ocosías, el que le sucede. Pero ¿saben lo que hace Joram y por qué gran parte de lo que ocurre en Judá y de lo que luego le va a pasar a Judá también, como va a decir el profeta Joel más adelante? ¿Saben una de las cosas que Joram hace? Joram es hijo de Josafat, que fue un buen rey, pero el hijo de Josafat no siguió los pasos de su padre. Y él contrajo matrimonio con una mujer llamada Atalía. ¿Sí? Atalía. ¿Saben quién era Atalía? Atalía era, bueno, más adelante va a ser reina de Judá, pero Atalía es hija de Jezabel. ¿Saben quién era Jezabel? La esposa de Acab, rey del norte, más malo que la tos, ¿verdad? Se casó con Jezabel, que era más mala que la gripe. Entonces estaban las tos y la gripe juntos. Bueno, pues estos dos juntos, Acab y Jezabel, tuvieron retoños. Uno de esos retoños fue Atalía. Y lo que vio y aprendió a hacer en su casa, pues imagínense lo que fue. ¿Por qué crees que fue a hacer ella y a reproducir? Pues justo lo que vio. Así que este Joram va y se casa con la hija de Jezabel. ¿Sí? Claro, Jezabel había traído a Israel, ¿qué le había traído? Pues nada bueno, el culto a Baal, el culto a Sera, templos a dioses ajenos, ¿verdad? Si ya Israel tenía poco con lo que Jeroboam había hecho, recuerden que había puesto una religión nueva, becerros de oro, sacerdotes nuevos, fiestas nuevas, había cambiado casi una religión. Bueno, pues después el rey Acab, por casarse con Jezabel, encima esta mujer, pues claro, trae a su país todo lo que ella venía de otro país, y en ese otro país eran idólatras de lo peor, entonces todo eso se lo trajo a Israel. Entonces claro, se había quedado en el reino del norte todo eso, había empeorado el reino del norte, pero el reino del sur no le había llegado todo ese mal. Ahora llega Joram, el hijo de Josafat, y se casa con la hija de Jezabel, con Atalía. Bueno, pues todo eso que había en el norte, venga, se lo trajo para Judá. ¿Sí? Entonces en Judá empezó a ir peor, Judá empezó a hacer muchas de las cosas que se hacían en el norte, empezaron a caminar mal, y bueno, pues Dios va a tener que intervenir, enviarle a su profeta para decir, se está saltando el semáforo, en rojo es parar, en verde es entrar, y ustedes están entrando en rojo, así que no les va a ir bien, pueden causar un accidente, y si siguen así voy a tener que pararles el coche, el vehículo, y eso es lo que Dios va a tener que hacer también. Pero este Joram entonces hizo eso, se casó con Atalía, con la hija de Jezabel, y bueno, pues de ahí, cuando murió, le sucedió en el trono su hijo, que es Ocosías, que es el que está ahí. Ocosías, hijo de Joram, sucede a su padre en el trono y reinó sobre Judá solamente durante 1 año. ¿Y qué hizo Ocosías? Anduvo en el camino de la casa de Acab e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como en la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab. ¿Sí? Era yerno de la casa de Acab. Muy bien, ¿qué más? Los capítulos 9 y 10, y ya con esto terminamos. Los capítulos 9 y 10 hablan de un tal Jehú. Dice aquí, Jehú destaca entre los reyes de Israel. Los dos capítulos, el 9 y el 10, hablan sobre este hombre como una biografía y hablan bastante de él. Dice que destaca entre los reyes de Israel como instrumento para ejecutar juicios sobre la casa de Acab y toda su obra, al exterminar su descendencia, o sea, la de Acab, y acabar con el culto a los Baales, que eran los dioses que habían
traído, cumpliéndose así la palabra que Elías le había dado a Acab, de que se recuerdan que Elías le había dado la palabra de que toda la casa de Acab iba a desaparecer, iba a ser barrida como se barre el estiércol, etcétera, etcétera. Bueno, Elías y Eliseo apuntaron a este hombre, nombraron a este hombre, que era uno de los príncipes, era uno de los generales o de los capitanes del rey, este Jehú. Entonces le nombraron a él, no le nombraron, le dijeron, Dios le dijo, tú vas a ser el rey de Israel y tú vas a matar a toda la casa de Acab. Entonces le envió un profeta a decírselo, y cuando este hombre se enteró que Dios había dicho eso, pues dijo, pues lo voy a hacer. Entonces este hombre lo hizo. ¿Y qué hizo Jehú? Pues bueno, Jehú fue a matar al rey de Israel, que era Joram, pero el de Israel, no el del sur, el del norte, había otro Joram. Entonces Jehú va a matar al rey del norte, a Joram, va a matar también al rey del sur, que era Ocosías, o sea, se carga a los dos reyes. Este Jehú se carga al rey del norte, se carga al rey del sur, carga al rey del sur, y como tenía que acabar con toda la casa de Acab, ¿quién quedaba? Acab ya no estaba, quedaba Jezabel. Entonces fue por ella y mató a Jezabel también. Entonces barrió y aniquiló a toda la descendencia de la casa de Acab, como Dios le había dicho que tenía que hacer, ¿no? Que uno es como curioso y dice, ¿cómo puede mandar Dios esas cosas? Bueno, pues Dios así le dijo al profeta, ve y dile a este hombre, tú vas a ser rey, tú vas a matar a la casa de todo. Este hombre se enteró. Pues genial, cogió el cargo y venga, empezó a matar a unos y a otros y aniquiló a los dos reyes. Así que Ocosías en el norte dejó de reinar y empezó a reinar Jehú en su lugar, y Ocosías en el sur, pues también murió. Lo digo después para no liarnos. Es que aquí justo hay una maraña hay un cruce entre el norte y el sur muy importante, que si no entiendo uno pues sería demasiado, pero bueno, sigo con las pautas estas para no liarnos. También Jezabel cae a manos de Jehú, como ya he dicho, en el 9:33, efectuándose la remuneración de Dios sobre sus enemigos. La dinastía de Jehú es la más larga del reino del norte, algo que obedece a la remuneración por haber hecho la voluntad de Dios en cuanto a la casa de Acab. O sea, imagínense, Jehú no era lo que decíamos antes, Jehú no era un buen modelo de cristiano en sus tiempos, no vivían conforme al pacto, no estaba haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, ni nada de eso, no era un hombre de Dios, simplemente hizo lo que pensó que era la voluntad de Dios, o lo que el profeta le dijo que era la voluntad de Dios, y por haber hecho algo bueno, su dinastía fue la más larga del reinado de Israel, de todos los reyes de Israel. Ese Jehú es del norte, ¿verdad? Sí. Cuando dijiste que era la capital Samaria. Y recuerdo que vimos que no había ningún rey bueno. Ninguno. ¿Verdad? Entonces, pero Jehú se puede considerar como el que viene a ejecutar la palabra de Dios. Mira, te has adelantado a la siguiente esta. Jehú es el único del que se dice algo bueno. Es el único del que se dice que hizo algo bueno, pero no quiere decir con eso que él fuera bueno. Puntualmente obedeció. Y por su obediencia vino la bendición de Dios sobre él. Y su dinastía fue de las más largas de Israel. Pero no por eso digamos que ya fue un modelo a seguir, no. Puntualmente obedeció ahí, pero luego siguió viviendo como quiso y no obedecía realmente a la palabra de Dios ni nada de eso. Entonces, no se le considera como alguien bueno, alguien que puntualmente hizo algo conforme a la voluntad de Dios, que entraba en los planes de Dios, nada más. Pero no había maldad en su corazón, no era una persona buena que buscaba a Dios, que quería agradarle, no. Hizo eso quizás también por ansia de ser el rey. El Dios dijo, pues si yo lo voy a matar, y pues mira, sí soy yo rey. Entonces él... Dio una oportunidad y le convino y lo hizo. Exacto. Pero encontraste con su enérgica actitud hacia el culto a Baal, por ejemplo, dice cuando el culto a Baal dijo, esto lo voy a quitar, y empezó a quitar los cultos que se hacían en la nación a los Baales, que eso estuvo bien, y por eso Dios le bendijo. Pero, por ejemplo, dice que los viejos pecados que había instaurado Jeroboam, los becerros de oro, por ejemplo, eso no los quiso quitar. Nada, eso está bien, eso porque sigan adorando, no pasa nada. Entonces, es una lección de cómo es posible ser muy severo con ciertos pecados, como fueron los Baales, y con matar a Jezabel y a la casa de Acab, pero muy indulgente hacia otros, aunque para Dios todos son igual de malos. Para Dios no le vale que hoy esto lo haga bien y luego esto lo hago. El pecado es pecado, vivir fuera de la ley de Dios para Él todos son pecados, no hay uno mejor y otro más, pues o le das o no le das. Entonces Él, hizo eso bien, pero el resto lo hizo mal. Por lo tanto no se le considera un buen rey. ¿Sí? Nada. Pues con eso terminamos, ya para no entrar en el capítulo 11. Así que Jehú se cuenta toda esta historia que hemos dicho rápida. En los capítulos 9 y 10 se cuenta lo que él hace, a quién mata, a quién no mata, y cómo instaura una nueva dinastía en el reino del norte, ¿vale?
Muy bien, pues seguimos aquí. No se preocupen si todo esto, ¿verdad? No se les queda, obviamente, que Rey viene. No pretendo, obviamente, que entiendan todo eso. Es imposible, pero para eso yo estoy... miren, me he visto tentado a hacer las notas mucho más simples y a decirles este Rey y tal y a pasar así por alto. Pero ¿saben qué? Me puse a pensar y dije, mira, estoy dejando un material que nos puede servir para más adelante. Y que si ustedes el día de mañana se lían, en vez de ir a la Biblia y tener que leerse 12 capítulos que les llevaría 1 hora o 2 horas, cogen el manual y leyéndose 2 hojas, enseguida van a coger como el hilo de lo que estaba pasando. Está como simplificado. Estoy intentando en el manual simplificar al máximo la historia, que a lo mejor se cuenta en 2 capítulos, yo se la doy aquí en una de estas, en 1 o 2 diapositivas. Entonces ahí queda, porque si yo pusiera notas más simples, el día de mañana lo vamos a leer y no entiende uno nada, porque está demasiado escueto. Entonces de esta manera, aunque nos está tomando un poquito más, aunque a mí me lleva más trabajo, pero al menos está quedando como pues algo que si tú lo coges el día de mañana vas a poder seguir el hilo y la historia y será fácil ponerte al día o entender quién venía de dónde y quién venía después y qué pasó aquí o qué pasó allá. ¿Vale? Bueno, pues nada, vamos a despedirnos en oración. ¿Alguien quiere despedir este tiempo en darle gracias a Dios por todo este lío de reyes y profetas y demás y cerrar este tiempo? Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias por su vida, para este conocimiento, Señor, que nos da. Te pedimos, Padre, que esta palabra, Señor, pues haya cabida en nuestro corazón, que también podemos estar más interesados, Señor, en tratar de comprenderla, Señor, para sí, Señor, ayúdanos, Dios. Lo leíamos, ayúdanos. Señor, esto que se escribió en la antigüedad, Padre, Señor, tiene un propósito para nosotros, Señor, para aprender, Señor, de lo que otros hicieron. Sí, y para que en la medida de lo posible no nos suceda a nosotros. Sí, Jesús. Te damos gracias, te pedimos que nos despidas en paz, que nos bendigas con tu presencia y nos lleves también a nuestros hogares. Gracias por todo. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén.